Bueno, y el Papa Francisco está contemplando ordenar como sacerdotes a hombres casados, especialmente en las zonas remotas como la Amazonía, por la falta de vocaciones sacerdotales en ese espacio. Bueno, esto ha creado una división dentro de la Iglesia. Algunos están de acuerdo con el Papa, pero los sectores más conservadores, siempre renuentes al cambio, son críticos implacables de Francisco. Entre ellos, ahora se encuentra nada menos que el anterior Papa Benedicto XVI, que fue precisamente quien impulsó la elección del cardenal Bergoglio como Papa. Una vez más, el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI estarían enfrentados. Esta vez, la ordenación de hombres casados y el celibato están en medio de la polémica. En enero de 2019, el sumo pontífice opinaba así. A la mente una frase. Me viene a la mente esa frase de San Pablo VI. Prefiero dar mi vida antes que cambiar la ley del celibato. Personalmente pienso que el celibato es un don para la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo en permitir el celibato opcional. No. Aunque para una ley siempre pueden haber excepciones. Rimarrebbe qualche possibilità nei posti lontanissimi, penso all'isola del Pacifico, ma è una cosa a pensare, quando c'è necessità pastorale, lì il pastore deve pensare ai fedeli. Una propuesta que llegó hasta el Sínodo de la Amazonía, una reunión al más alto nivel que se celebró en octubre de 2019 en el Vaticano, donde en sus conclusiones se recomienda que para mitigar la falta de sacerdotes en la región amazónica, se debería ordenar hombres casados y respetados en las comunidades, los llamados viri probati, algo que rompería de manera histórica con la regla del celibato en la Iglesia Católica. Hay lugares donde los sacerdotes llegan cada 2 o 3 años. Entonces, claro, ¿qué comunidad cristiana puede subsistir con una presencia sacramental tan pobre? Entonces, esa es la propuesta que viene del Amazonas. Yo les aclaro que son propuestas, son sugerencias. La conclusión textualmente dice: se estudie la posibilidad de ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque ya tengan una familia constituida y estable, con el fin de asegurar los sacramentos que acompañan y sostengan la vida cristiana. No es la primera vez que se va a hacer una excepción. O sea, esto existe en la Iglesia. Ahora, el Papa puede ampliarlo, hacer esta excepción a algunos otros casos más. Casi de inmediato, Benedicto XVI rompió su silencio. En esta ocasión, las palabras del Papa emérito no son una recomendación, sino un verdadero ejercicio de presión pública a su sucesor, el Papa Francisco, para que no contemplen ni siquiera la posibilidad de ordenar hombres casados en las zonas más remotas de la Amazonía. Lo hizo a través del libro Desde lo más profundo de nuestros corazones. Dado que el estado conyugal afecta a todo el hombre y el servicio del Señor exige también el don total del hombre, no parece posible que se den simultáneamente ambas vocaciones. Esta no es la primera vez que se propone la ordenación de hombres no célibes. Benedicto XVI admitió en la Iglesia Católica sacerdotes anglicanos casados en 2009. El cristianismo se fue cambiando, ¿verdad? Precisamente la Iglesia Católica Romana evita que sus clérigos se casen por cuestiones tal vez muy especiales para ellos, ¿verdad? Pero nosotros dentro de la Iglesia Católica conservamos la antigua tradición católica. Para los sacerdotes anglicanos no es un problema casarse. Ellos se basan en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 del Nuevo Testamento. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad de enseñar. Encontramos en las cartas universales en esa referencia, ¿verdad?, que los obispos deben ser personas casadas con una sola mujer, que deben de ser fieles, que deben de ser honestos. En aquel entonces, la decisión de Benedicto XVI sorprendió a la Iglesia Católica debido a su perfil conservador. Muchos lo observaron como una maniobra del Vaticano para atraer a los anglicanos y protestantes insatisfechos.
Ya hace muchos años ha existido una manera de recibir a los anglicanos que eran ministros en su religión. En 2014, el diácono Pedro Toledo fue el primer pastor hispano de una iglesia episcopal en ser ordenado como sacerdote católico. Está casado y es padre de 3 hijos. Va a ser un momento histórico dentro del mundo latino, ¿okay? Y para mi vida. Su esposa fue la más sorprendida. Es difícil para mí mismo, cada vez que yo lo veo con el cuello clerical, es un respeto que yo le siento por el rol que él funciona, que tiene. Hoy el punto de quiebre en el Vaticano es el celibato. Para los seguidores del Papa Francisco, la idea de ordenar hombres casados trata de abrir una excepción y no de eliminar la norma que se instituyó en la Iglesia Católica en los concilios de Letrán, en los años 1123 y 1139. Hoy muchos sacerdotes que renunciaron a la Iglesia Católica para casarse y formar una familia observan con fe esta posibilidad. Como yo, hay muchísimas personas que están fuera del ministerio sacerdotal que con mucho deseo regresarían a la iglesia. José Manuel Peña dejó de ser sacerdote hace 21 años. Tiene 3 hijos y dice no haberse alejado de Dios un solo día en todo este tiempo. Imparto clases de Biblia y al mismo tiempo estoy aquí en mi casa con mi esposa. La posibilidad de ordenar hombres casados en la Iglesia Católica es una idea que propuso el Papa Francisco desde el inicio de su prelado. Sin embargo, no estaría disponible para sacerdotes en función. Es decir, si se aprueba este pedido, los clérigos en ejercicio no podrían acceder a ese beneficio. El caso de personas que ya están ejerciendo el diaconado permanente y que tienen esposas e hijos, pudieran ellos tener acceso. Ahora es el turno del Sumo Pontífice, que en las próximas semanas deberá publicar una exhortación apostólica en la que decidirá si recoge o no esta recomendación del Sínodo de la Amazonía, la ordenación de hombres casados dentro de la Iglesia Católica. Algo que Benedicto XVI considera muy grave, un enfrentamiento entre el sector progresista y conservador de la Iglesia que todavía dará mucho que hablar.